Tras años de trabajo agotador, compré la casa de mis sueños en la montaña para descansar. La primera noche, mi padre me exigió las habitaciones para la familia, amenazándome con repudiarme si no aceptaba. Les preparé una sorpresa para su llegada. El teléfono sonó antes de que pudiera terminar de dejar la maleta en el suelo. Estaba de pie en medio de la sala, rodeada de cajas sin abrir, con el olor a pino fresco entrando por las ventanas abiertas, cuando mi teléfono empezó a vibrar en mi mano. La pantalla se iluminó con una sola palabra. Papá. Se me encogió el estómago incluso antes de contestar. Algo en el momento no encajaba, como si la propia casa se hubiera quedado en silencio, esperando. Dije hola. Papá no preguntó cómo había ido el viaje. No me felicitó. No comentó nada sobre la casa ni me preguntó si ya estaba instalada. Su voz sonó plana y cortante, como si estuviera leyendo instrucciones de una lista. Me dijo que tenía que subir mis cosas al ático. Dijo que venía toda la familia. Dijo que necesitaban los dormitorios. Por un segundo pensé que había oído mal. Le pedí que lo repitiera. Lo hizo, esta vez más despacio, como si yo fuera la que no estaba siendo razonable. Dijo que no era una discusión. Dijo que la familia es lo primero. Luego su voz se volvió dura y definitiva. Si me negaba a darles la bienvenida, estaría muerta para la familia. Me quedé allí, sosteniendo el teléfono, mirando la pared del fondo donde la luz del porche se derramaba sobre el suelo de madera. No levanté la voz. No discutí. Ni siquiera le dije que esta era mi casa. Las palabras se quedaron en mi pecho, pesadas e inútiles. Papá esperó una respuesta. Como no llegó ninguna, terminó la llamada. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier cosa que él hubiera dicho. Podía oír el suave tic-tac del reloj de pared que había colgado esa misma tarde. En algún lugar afuera, el viento se movía entre los árboles. Esta casa había sonado viva hace una hora. Ahora parecía que estaba conteniendo la respiración. Me dejé caer en el borde del sofá, con el teléfono todavía en la mano, e intenté entender cómo mi primera noche aquí se había convertido en esto. Me había imaginado este momento de forma muy diferente. Pensé que la primera noche en mi casa de la montaña sería tranquila en el buen sentido. Me imaginé acurrucada en el sofá con una manta, una copa de vino en la mesa de centro, las ventanas abiertas al aire fresco. Pensé que dormiría profundamente, ese tipo de sueño que llega cuando finalmente dejas de prepararte para que algo salga mal. En cambio, estaba sentada allí, repasando las palabras de mi padre una y otra vez, cada una golpeando más fuerte que la anterior. Antes de seguir, permíteme hacer una pausa. Si estás escuchando esto ahora mismo, tengo curiosidad por saber dónde estás y qué estás haciendo. ¿Estás conduciendo, doblando la ropa, sentado con una taza de café como yo más tarde esa noche, tratando de calmar tus pensamientos? Donde quiera que estés, espero que te quedes conmigo. Ojalá pudiera decir que me sorprendió lo que dijo papá. Pero la verdad es que una parte de mí no lo estaba. No era la primera vez que me hablaba como si le debiera algo. Solo era la primera vez que lo hacía en mi propia casa. Había trabajado la mayor parte de mi vida adulta para momentos como este. Durante años, viví según mi calendario y mi bandeja de entrada. Trabajaba en consultoría tecnológica, ese tipo de trabajo donde los días se mezclan y los fines de semana son solo días de semana más tranquilos. Las semanas de 70 horas eran normales. Las semanas de 80 horas no eran inusuales. Atendía llamadas en aeropuertos, terminaba informes en habitaciones de hotel y aprendía a cenar de recipientes para llevar sin saborear realmente la comida. Me decía a mí misma que era temporal. Me decía que estaba construyendo algo. Cuando finalmente me ascendieron a principios de 2025, sentí una oleada de alivio más que de orgullo. Significaba que podía bajar el ritmo. Significaba que podía dejar de demostrar mi valía cada segundo del día. Unos meses después, firmé los papeles de esta casa. La casa de la montaña está enclavada en las montañas Blue, rodeada de altos árboles y carreteras sinuosas que te obligan a tomarte tu tiempo. No es ostentosa. Es sólida y tranquila y un poco anticuada, con amplias ventanas y un largo porche que da a las colinas. La primera vez que entré,
sentí que algo se aflojaba dentro de mí. Como si mis hombros hubieran bajado un par de centímetros sin que yo me diera cuenta de que habían estado tensos. Esto era lo primero que había poseído que era completamente mío. Sin compañeros de piso. Sin contratos de alquiler compartidos. Sin compromisos sobre el espacio, el ruido o el tiempo. La compré con mi propio dinero, ganado hora a hora, año a año. La compré porque mamá ya no estaba. Falleció en 2023, e incluso ahora, decir eso se siente extraño. El mundo siguió girando después de su muerte. A los plazos del trabajo no les importó. Las reuniones seguían ocurriendo. La gente seguía preguntando cómo había estado mi fin de semana. Pero algo fundamental cambió para mí. Me di cuenta de cuánto de mi vida había sido sobre resistencia. Sobre poner un pie delante del otro y decirme que descansaría más tarde. Finalmente llegó el más tarde, y se parecía a esta casa. Por eso la llamada de papá me dolió tanto. No se trataba solo de las palabras. Se trataba de lo que representaban. En su mente, esta casa no era mi santuario. Era un recurso. Un espacio que él podía asignar como le pareciera. Una cosa que existía para la familia, que de alguna manera nunca parecía incluir mis necesidades. Me levanté y recorrí la casa, habitación por habitación, tocando los respaldos de las sillas, el borde de la encimera de la cocina, la barandilla de las escaleras. Necesitaba recordarme que este lugar era real. Que me pertenecía. Arriba, los dormitorios estaban vacíos, esperando. El ático era pequeño y sin terminar, con un techo bajo y una sola ventana. Papá me había dicho que me mudara allí como si fuera la cosa más razonable del mundo. Lo imaginé diciéndolo de nuevo, su tono firme, incuestionable. Múdate al ático. Necesitamos los dormitorios. Como si mi presencia en mi propia casa fuera un inconveniente que él generosamente me permitía solucionar. Lo que más me sorprendió fue mi reacción. No sentí rabia de inmediato. Me sentí quieta. Tranquila de una manera que no parecía saludable. Era la misma calma que solía sentir en reuniones de alta presión cuando alguien intentaba acorralarme. La calma que significaba que mi mente ya estaba avanzando, buscando una ventaja, claridad, la parte de la situación que los demás ignoraban. Me di cuenta de algo importante esa noche. Papá no veía esto como una visita. Ya había decidido cómo iría. Les había dicho a otras personas que venían. Había asignado habitaciones. Había trazado líneas y esperaba que yo me mantuviera dentro de ellas. Esto no era un malentendido. Era una toma de posesión, anunciada con antelación, entregada sin vacilación. Apagué las luces y me senté en el sofá en la oscuridad, escuchando la casa sentarse a mi alrededor. En algún lugar entre el zumbido del refrigerador y el sonido distante del viento, tomé una decisión silenciosa. No lucharía contra él. Todavía no. No me explicaría ni defendería mis decisiones. Observaría. Escucharía. Y dejaría que me mostrara exactamente hasta dónde creía que se extendía su autoridad sobre mi vida. Porque si papá creía que simplemente desaparecería en el ático y me haría pequeña, no me conocía tan bien como pensaba. Y eso era algo que tenía la intención de recordar cuando llegara la mañana. No dormí mucho después de que esa decisión se asentara en mi pecho. Cuando finalmente me quedé dormida, fue un sueño superficial e interrumpido, de esos en los que tu mente mantiene un ojo abierto. Me desperté antes del amanecer, desorientada por un momento, escuchando los sonidos desconocidos de la casa. El suave crujido de la madera al enfriarse durante la noche. El viento rozando la barandilla del porche. Un pájaro distante cantando, agudo e insistente. Por unos segundos, me sentí en paz. Luego, el recuerdo de la voz de papá volvió a su lugar, pesado y exacto, como un peso colocado cuidadosamente sobre mis costillas. Me senté lentamente, mis pies tocando el suelo frío, y dejé que el silencio se extendiera. No había despertador. Ninguna reunión esperando. Ningún vuelo que tomar. Solo eso debería haberse sentido como libertad. En cambio, se sentía como estar en el ojo de un huracán, sabiendo que el viento golpearía eventualmente.
Revisé mi teléfono sin pensar. Ningún mensaje nuevo. Ninguna disculpa. Ninguna aclaración. Papá había dicho lo que tenía que decir. En su mente, el siguiente paso ya estaba decidido. Me quedé allí más tiempo del necesario, con el teléfono en la mano, el pulgar flotando sobre su nombre. Este era el momento que había repasado en mi cabeza tantas veces a lo largo de los años. El momento en que me explicaba clara y tranquilamente, donde establecía mis límites, donde él finalmente entendía que ya no era una niña. Sabía cómo iría esa conversación. Él suspiraría. Diría que estaba siendo dramática. Me recordaría todo lo que había hecho por mí. Enmarcaría mi negativa como egoísmo, como ingratitud, como algo que necesitaba corregir por mi propio bien. Y al final, me sentiría más pequeña, no más fuerte. Así que dejé el teléfono. Hice café en su lugar. La máquina siseó y gorgoteó, llenando la cocina con un sonido familiar que me ancló. Envolví mis manos alrededor de la taza y me apoyé en la encimera, mirando por la ventana hacia los árboles. La luz de la mañana se filtraba entre las ramas, pálida y suave. Esto era lo que había querido. Espacio. Quiero. Tiempo para respirar. Llevé la taza al porche y me senté, ajustándome el suéter. El aire era lo suficientemente frío como para picarme las mejillas. Me concentré en cosas simples. El calor del café. El ritmo constante de mi respiración. La forma en que las montañas se veían desde este ángulo, superpuestas y silenciosas. Por primera vez desde la llamada, mis pensamientos se ralentizaron. Me di cuenta de algo que me dolió en el pecho. Papá no me había pedido que me mudara al ático porque necesitara el espacio. Me lo había pedido porque esperaba que yo cumpliera. Porque ese era el papel que siempre había desempeñado. La que se ajustaba. La que arreglaba las cosas. La que hacía espacio. Esa expectativa era más antigua que esta casa. Más antigua que mi carrera. Me había seguido a través de cada etapa de mi vida. Terminé mi café y volví adentro. En lugar de llamar a papá, empecé a hacer las maletas. Me moví deliberadamente, doblando la ropa como siempre hacía cuando necesitaba pensar. Cada camisa alisada. Cada suéter apilado ordenadamente. El acto era casi meditativo. Con cada artículo que subía, prestaba atención a mis propias reacciones. La tensión en mis hombros. El arrebato de ira que subía y bajaba. La extraña calma que se instalaba cuando me recordaba por qué estaba haciendo esto. No estaba renunciando a mi espacio. Estaba ganando tiempo. El ático olía ligeramente a polvo y madera vieja. La luz del sol entraba a raudales por la pequeña ventana, iluminando partículas flotantes en el aire. No era una habitación acogedora. El techo se inclinaba bajo, obligándome a agacharme un poco mientras me movía. Dejé mi maleta y la miré durante un largo momento. Esto es lo que él cree que es suficiente, pensé de nuevo. Mientras hacía viaje tras viaje, los recuerdos surgían sin previo aviso. La vez que papá decidió que debía ceder mi dormitorio a un pariente visitante cuando era adolescente. La forma en que lo presentó como generosidad, como madurez, como algo de lo que estar orgullosa. Las innumerables veces que me había tragado mi incomodidad porque resistirme se sentía peor que ceder. Esos momentos me habían entrenado bien. Cuando terminé de despejar la habitación de invitados, me dolían los brazos y mi paciencia era escasa, pero mi resolución se sentía sólida. No había llorado. No había gritado. No había suplicado. Eso en sí mismo se sentía como una pequeña victoria. Mi teléfono vibró a media mañana. Un mensaje de papá. Solo una palabra. Bien. Luego siguió otro mensaje. Estarían allí más tarde. Miré la pantalla hasta que se atenuó. Sentí el impulso familiar de responder, de explicar que no se trataba de la familia contra mí, que se trataba de respeto. Pero me detuve. Cada explicación que le había dado a papá había sido usada en mi contra. Retorcida en una prueba de que estaba pensando demasiado, reaccionando de forma exagerada, dificultando las cosas.
Así que no respondí. Ese silencio no fue pasivo. Fue intencional. Pasé la siguiente hora haciendo que la casa pareciera neutral. Guardé objetos personales en los cajones. Despejé las encimeras de la cocina. Quité las fotos enmarcadas de los estantes y las aparté, con cuidado, como si fueran frágiles. No porque me avergonzara de ellas, sino porque quería ver qué pasaría cuando el espacio estuviera abierto. ¿Cómo lo llenarían ellos? Mientras trabajaba, mamá seguía apareciendo en mis pensamientos. Podía imaginarla de pie en la cocina, mirándome con esa comprensión silenciosa que siempre tenía. Solía decir que las personas se rebelan cuando creen que el resultado ya está decidido. Me pregunté si a esto se refería. Alrededor del mediodía, el sonido de los neumáticos crujiendo sobre la grava llegó al porche. Luego voces. Risas. El portazo de un coche. No bajé. Desde donde estaba sentada, podía oír fragmentos de conversación que entraban por las ventanas abiertas. Alguien admiraba la vista. Alguien más bromeaba sobre quién se quedaría con qué habitación. La voz de papá se oía claramente, confiada y relajada, como si estuviera dando la bienvenida a invitados a un lugar que le pertenecía. La puerta principal se abrió. Pasos cruzaron la sala de estar. Dejaron las maletas. Me quedé quieta, mi corazón latiendo más fuerte de lo que esperaba. Este era el momento en que todo en mí quería intervenir y afirmarme. Me quedé donde estaba. Un rato después, oí pasos en las escaleras. Papá apareció en la puerta del ático, deteniéndose lo suficiente para observar la habitación. Sus ojos pasaron de la cama a la ventana y a la maleta. Asintió una vez, satisfecho. Esto funcionará, dijo. Su tono era de aprobación, casi alegre. Añadió que todos apreciaban mi flexibilidad. Asentí. Mi cara se sentía extrañamente tranquila, como si ya no me perteneciera. No preguntó si estaba cómoda. No preguntó si necesitaba ayuda. No preguntó cómo me sentía. Se dio la vuelta y se fue, pasando ya a lo siguiente. Mientras sus pasos se desvanecían, me senté en el borde de la cama y solté un lento suspiro. Mis manos temblaban ligeramente. Las apreté contra mis muslos hasta que se calmaron. Algo importante encajó en su lugar entonces. A papá no le preocupaba que yo me resistiera. Le preocupaba la interrupción. Y ahora que creía que la interrupción se había evitado, se relajó. Esa relajación era peligrosa para él, no para mí. Me quedé en el ático más tiempo del necesario, escuchando. La casa estaba llena de ruido. Las voces resonaban en las paredes. Los cajones se abrían y cerraban. Las risas estallaban, despreocupadas y fuertes. Nadie vino a ver cómo estaba. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Cuando se acercó la noche, me sentí extrañamente lúcida. ¿Cansada? Sí. Triste, absolutamente. Pero también concentrada. Si reaccionaba emocionalmente ahora, perdería la ventaja que había ganado al dar un paso atrás. El silencio ya había cambiado el equilibrio de maneras que ellos no veían. Así que tomé una decisión y la fijé en su lugar. No discutiría. No me defendería. No explicaría mis límites a personas que ya habían decidido que no importaban. Esperaría. Observaría. Y dejaría que me revelaran exactamente hasta dónde planeaban llegar. Porque cuando la gente cree que has aceptado tu lugar, deja de ocultar sus intenciones. Y yo ya no estaba dispuesta a ser sorprendida por las suyas. Y ya no estaba dispuesta a desaparecer silenciosamente en los rincones que habían elegido para mí. El sonido de los neumáticos sobre la grava se hizo más fuerte, más cercano, hasta que resonó justo en el porche. Un coche se convirtió en 2, luego en 3, y luego más de los que podía contar desde donde estaba. Las puertas se cerraron de golpe. Las voces se elevaron, superponiéndose y familiares, llevando la confianza fácil de la gente que asumía que pertenecía a donde quiera que llegara. Las risas cortaron el aire, agudas y descuidadas. La casa cambió en cuestión de minutos. Me quedé quieta al principio,
de pie cerca de la parte inferior de las escaleras, escuchando mientras la puerta principal se abría y se quedaba así. El aire frío entró junto con el ruido. Se quitaron los zapatos sin que nadie preguntara dónde debían ir. Una maleta con ruedas chocó contra la pared, luego otra. Alguien comentó sobre el tamaño del lugar, impresionado, como si estuvieran recorriendo un alquiler de vacaciones que ya habían pagado. La voz de papá era la más fuerte. Relajada. Familiar. Sonaba como un hombre dando la bienvenida a la gente a su propia casa. Di un paso adelante lentamente, no para saludar a nadie, sino porque necesitaba verlo. Necesitaba saber exactamente hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Isabel fue la primera persona en la que realmente me fijé. Se movía con determinación, sus ojos escaneando el espacio, ya evaluando. No me miró cuando pasó, solo asintió vagamente, de la manera en que reconoces un mueble. Roberto la seguía, sonriendo, haciendo bromas sobre quién se quedaría con la mejor habitación, quién se quejaría más. Nadie me preguntó dónde debían poner sus maletas. No esperaron. Isabel abrió la puerta del dormitorio más grande e hizo un sonido de satisfacción. Dijo que era perfecto e inmediatamente se volvió hacia papá, diciéndole que claramente aquí era donde él y Elena debían quedarse. Fue entonces cuando mis ojos se posaron en la mujer que estaba justo detrás de él. Elena. Iba vestida de manera informal, pero todo en ella sugería comodidad y derecho. No dudó. Entró en la habitación como si siempre hubiera sido suya, pasando la mano por el tocador, mirando al baño, comentando sobre el espacio. Mencionó la luz, la distribución y el tamaño de la ducha. Su tono no era curioso ni agradecido. Era evaluador. Nadie me la presentó. Ella tampoco se presentó. Se movió por la habitación con la confianza de alguien que esperaba ser obedecida. Preguntó sobre la presión del agua y la velocidad de Internet. Quería saber dónde se guardaba la ropa de cama extra. Papá le respondió de inmediato, sin mirarme, sin comprobar si yo tenía algo que decir. Fue entonces cuando algo dentro de mí se tensó. Esto no era nuevo para ellos. La facilidad entre papá y Elena me lo dijo. Se rió de sus comentarios. Se inclinó más cerca cuando ella hablaba. Cuando ella bromeó sobre su gusto en muebles, él sonrió de una manera que no había visto en mucho tiempo. Estaban cómodos juntos. Demasiado cómodos. Isabel comenzó a asignar habitaciones en el pasillo, llamando nombres, dirigiendo a la gente como si estuviera organizando la logística de un evento. Roberto mantuvo el ambiente ligero, haciendo bromas, dando palmadas en la espalda, haciendo que todo pareciera casual e inofensivo. No era inofensivo. Una por una, las puertas se cerraron detrás de ellos mientras reclamaban el espacio. Alguien eligió la habitación de invitados que había despejado esa mañana. Otro pariente comentó sobre la vista desde un dormitorio diferente y la declaró suya. Arrastraron maletas por el suelo. Se abrieron cajones. Mis cosas empezaron a moverse. Al principio, fue algo pequeño. Una pila de libros que había dejado en la mesa de centro fue levantada y apartada. Una manta fue doblada y colocada en una silla. Alguien desenchufó la lámpara de la esquina y la llevó hacia la parte trasera de la casa. Luego Isabel preguntó dónde poner las cajas extra. Antes de que pudiera responder, sugirió el garaje. Dijo que mantendría las cosas ordenadas. Práctico. Fuera del camino. Y así, mis pertenencias comenzaron a desaparecer. Cajas con mi letra fueron levantadas y llevadas por la puerta trasera. Las fotos enmarcadas se apilaron con cuidado, casi con amabilidad, y se colocaron contra la pared del garaje. Mi ropa, mis zapatos, las cosas que había desempacado solo unas horas antes fueron recogidas y reubicadas como desorden que necesitaba ser despejado. Ordenadamente. Eficientemente. Sin una sola palabra para mí. Me quedé allí viéndolo pasar, con el pecho apretado, mis manos en puños a mis costados. Cada instinto en mí gritaba que lo detuviera. Que dijera algo. Que les recordara de quién era esta casa. Pero no me moví. Elena entró en la cocina a continuación. Abrió los armarios sin dudarlo, miró dentro del refrigerador,
hizo pequeños ruidos que señalaban desaprobación. Comentó sobre la iluminación, dijo que era demasiado brillante y preguntó si se podía ajustar. Quería saber dónde debían ir los comestibles, si había más almacenamiento, si se podía mejorar la distribución. Papá la siguió, respondiendo a cada pregunta como un orgulloso propietario. Fue entonces cuando se hizo imposible ignorarlo. Esta no era la primera vez que ella se imaginaba aquí. Quizás no había estado en esta cocina antes, pero la había imaginado. Planeado. Hablaba de la casa como si ya fuera parte de su vida. En un momento, se volvió hacia mí y sonrió, finalmente reconociendo que existía. Comentó lo afortunada que era por haber encontrado un lugar así. Dijo que sería maravilloso para reuniones familiares, para recibir gente, para unir a las personas. La forma en que lo dijo dejó claro que ya se veía a sí misma en el centro de esas reuniones. Asentí, porque no podía confiar en mi voz. Papá no me miró. La tarde se convirtió en un borrón de ruido y movimiento. Las voces resonaban en las paredes. Las risas llenaban las habitaciones que habían estado tranquilas esa mañana. Alguien puso música. Alguien más preguntó por las bebidas. La casa ya no se sentía como un refugio. Se sentía como un escenario del que me habían empujado. Deambulé de habitación en habitación, inadvertida, viendo cómo mi espacio se transformaba. Los muebles se movieron ligeramente. Los objetos personales se apartaron. Mi presencia se redujo a lo que no se podía reubicar fácilmente. Vi mi reflejo en el espejo del pasillo y apenas me reconocí. Tenía los hombros encorvados. Mi expresión era plana. Parecía más pequeña, como si ya hubiera aceptado el papel que me estaban asignando. Esa comprensión me revolvió el estómago. Elena continuó afirmándose, sugiriendo cambios, haciendo planes en voz alta. Isabel la apoyó sin dudarlo. Roberto suavizó cualquier tensión con bromas, convirtiendo todo en una risa. Papá se mantuvo en silencio, pero su silencio fue una elección. No los detuvo. No le recordó a nadie que esta era mi casa. Dejó que sucediera. Cuando llegó la noche, me encontré sola en el garaje. La puerta estaba medio abierta, dejando entrar un aire fresco que olía a aceite, madera y polvo. Mis pertenencias estaban apiladas en ordenadas pilas a lo largo de la pared. Cajas etiquetadas con mi letra estaban junto a maletas que no había planeado volver a abrir tan pronto. Pasé la mano por la parte superior de una caja, sintiendo el cartón áspero bajo mis dedos. Dentro había fotos de mamá, cartas que había guardado, cosas que me importaban. Cosas que habían sido movidas sin pensarlo dos veces. Desde dentro de la casa, flotaban risas. Alguien estaba sirviendo bebidas. Alguien más gritó que la cena estaría lista pronto. Los sonidos se sentían distantes, amortiguados, como si pertenecieran a otra vida. Me quedé allí más tiempo del que debería, respirando lentamente, anclándome en el momento presente. Este era el costo del silencio. Esto era lo que sucedía cuando la gente confundía la contención con la rendición. Pero de pie allí, entre mi vida empaquetada, algo más se asentó. Claridad. No actuaban como invitados. Actuaban como propietarios. Y yo estaba siendo borrada en tiempo real. Cuando me di la vuelta hacia la casa, vi a papá a través de la puerta. Se reía de algo que Elena había dicho, su mano descansando casualmente en su espalda. El gesto era familiar, despreocupado. Aterrizó como un golpe físico. Retrocedí al garaje y cerré la puerta detrás de mí, cortando el ruido. Por un momento, me permití sentirlo todo. El shock. El dolor. La profunda traición que no tenía nada que ver con el espacio y todo que ver con ser invisible. Luego me enderecé. Porque esto ya no se trataba de una casa llena de gente o de cajas mal colocadas. Se trataba de control. De derecho. De la facilidad con la que mi lugar se había dado por sentado. Y entendí algo entonces, de pie sola en ese espacio tranquilo. Esto no era temporal. Esto no era un malentendido. Era una remodelación deliberada de mi papel en esta familia. Y estaba harta de fingir que podía sobrevivir permaneciendo invisible.
Y supe, con una calma que me sorprendió, que una vez que se cruza esa línea, nada vuelve a ser como antes. Esa noche, el sueño llegó en olas superficiales. La casa estaba viva de una manera que se sentía invasiva. Pasos se movían arriba. Alguien se rió demasiado fuerte en el pasillo. Una puerta se cerró, luego se abrió de nuevo. Cada sonido me recordaba que ya no estaba sola en un espacio que había sido destinado a albergarme a mí, y solo a mí. Me quedé en el ático mirando el techo, repasando pequeños momentos del día. La forma en que Elena había hablado. La forma en que papá había respondido. La forma en que todos los demás actuaban como si este arreglo hubiera existido mucho antes de que yo llegara. No fue una gran revelación lo que me rompió. Fue la acumulación de detalles que ya no encajaban como yo había creído. La mañana llegó demasiado rápido. Cuando bajé, Elena ya estaba allí de nuevo, moviéndose cómodamente por la cocina. Se había recogido el pelo y tarareaba en voz baja mientras se servía café. No preguntó dónde estaba nada. Lo sabía. Sabía qué armario guardaba las tazas, qué cajón los utensilios. Sabía cómo funcionaba la estufa. Papá estaba sentado en la mesa leyendo algo en su teléfono. Cuando ella le entregó una taza, él le dio las gracias sin levantar la vista. Fue un pequeño intercambio, ordinario, pero llevaba el peso de la rutina. El tipo de rutina que solo llega con el tiempo. Mencionó algo sobre el clima de la primavera pasada, lo impredecible que había sido, como casi los había atrapado una tormenta mientras conducían por las montañas. Papá asintió y añadió un detalle, corrigiéndola suavemente sobre qué carretera habían tomado. Habían estado aquí juntos antes. Esa verdad se instaló en mí con un dolor sordo. Más tarde esa mañana, mientras la gente entraba y salía de la cocina, escuché fragmentos de conversación que confirmaron lo que empezaba a entender. Isabel se refirió a Elena como si ya fuera de la familia. Roberto bromeó sobre cuánto tiempo papá se había resistido a sentar la cabeza de nuevo. Alguien más comentó que era bueno ver a papá feliz después de todo lo que había pasado. Todo lo que había pasado. Esperé hasta que el momento pareció adecuado, hasta que la conversación se calmó, antes de hacer la pregunta que había estado presionando contra mis costillas toda la mañana. Pregunté cuándo había entrado Elena en la vida de papá. La habitación se quedó en silencio de una manera que pareció deliberada. Isabel me miró con algo parecido a la lástima. Roberto se aclaró la garganta. Nadie respondió de inmediato. Esa pausa me dijo más de lo que cualquier palabra podría. Isabel finalmente habló. Dijo que había sido hace un tiempo. Dijo que había comenzado como compañerismo. Dijo que papá había necesitado apoyo cuando mamá se enfermó. Dijo que todos habían estado de acuerdo en que era mejor no abrumarme en ese momento. Pregunté cuánto tiempo. Dudó, luego dijo que había sido antes de que mamá falleciera. Las palabras cayeron suavemente, pero el impacto fue sísmico. Antes de que mamá falleciera. Sentí un calor subir por mi cuello, una mezcla de ira y algo más frío, más agudo. Pregunté si todos lo sabían. Roberto asintió. Dijo que sí. Dijo que pensaban que ya tenía suficiente con lo mío. Dijo que asumieron que papá me lo diría cuando estuviera listo. Me quedé allí escuchando, mis manos apoyadas en la encimera para evitar que temblaran. Era consciente de mi respiración, lenta y controlada, como si me estuviera preparando contra un viento fuerte. Lo sabían. Todos ellos. Se habían sentado a mi lado en el funeral de mamá. Me abrazaron mientras lloraba. Me dijeron lo fuerte que era, lo orgullosa que mamá estaría de mí. Y todo el tiempo, habían estado llevando este conocimiento, pasándolo silenciosamente entre ellos, decidiendo por mí lo que podía y no podía manejar. El dolor que siguió no fue explosivo. Fue un lento colapso. Recordé las semanas después de la muerte de mamá. La forma en que la casa en la que había vivido se sentía vacía. La forma en que papá evitaba las conversaciones, decía que no estaba listo. Recuerdo haberle preguntado suavemente si quería compañía, si necesitaba ayuda, si estaba solo. Cada vez, decía que solo necesitaba tiempo. Le creí.
Ahora me pregunto cuántas noches había pasado con Elena mientras me decía que no estaba listo para hablar. Cuántas fiestas se habían dividido silenciosamente. Cuántas decisiones se habían tomado con su opinión mientras a mí me mantenían a distancia. Lo que más dolió no fue que papá hubiera encontrado consuelo en otro lugar. Fue que todos los demás habían decidido que yo no merecía la honestidad. Lo habían protegido sacrificando mi confianza. La revelación redefinió todo. La toma de mi casa. La forma en que Elena se movía por ella como si perteneciera. La forma en que papá se sometía a ella. No fue repentino. Simplemente fue la primera vez que me vi obligada a verlo claramente. Papá no abordó la conversación. No vino a buscarme. No explicó. Evitó mis ojos el resto del día, ocupándose de tareas que no necesitaban hacerse. Cuando Elena me habló, fue educada, casi cuidadosa, como si supiera que la verdad ya había salido y ya no necesitaba ser ocultada. Hubo un cambio sutil en su tono. Menos cauteloso. Más seguro. Esa tarde, salí a dar un paseo solo para aclarar mi cabeza. Las montañas se extendían alrededor de la casa, firmes e impasibles ante el drama que se desarrollaba dentro. El aire era fresco. El suelo crujía bajo mis botas. Respiré profundamente, tratando de estabilizarme. Pensé en mamá. En lo ferozmente que creía en la honestidad, incluso cuando era incómoda. Nunca ocultó cosas para no herir sentimientos. Creía que los adultos merecían la verdad. Imaginé su reacción si supiera que me habían ocultado esto. El pensamiento me hizo un nudo en la garganta. Cuando volví a la casa, el ambiente se sentía más pesado. Las conversaciones se interrumpían cuando entraba en la habitación. La gente me miraba y luego desviaba la vista. El conocimiento estaba al descubierto, pero a nadie parecía interesarle abordar el daño que había causado. Esa noche, mientras se preparaba la cena, Elena estaba junto a papá, discutiendo planes para los próximos días. Habló de ser anfitriona, de invitar gente, de lo perfecta que era la casa para reuniones. Mencionó, casualmente, que sería un lugar precioso para una boda algún día. La palabra quedó suspendida en el aire. Nadie reaccionó. Nadie lo cuestionó. Papá sonrió débilmente. Sentí que algo dentro de mí finalmente se aquietaba. Más tarde, me encontré de nuevo en el garaje, sentada en una de las cajas que contenían mi vida, mi espalda contra la fría pared de hormigón. La puerta estaba cerrada esta vez, aislando el ruido. Me senté allí en el silencio y me permití sentir todo el peso de lo que había sucedido. No se trataba solo de ser desplazada en mi propia casa. Se trataba de ser excluida de la verdad de mi propia familia. De que mi papel fuera silenciosamente disminuido mientras se tomaban decisiones a mi alrededor. No habían confiado en mí con la realidad. Y la confianza, una vez rota por completo, no se repara fácilmente. Cuando finalmente me levanté y volví a la casa, me moví con una conciencia diferente. El dolor seguía allí, pero iba acompañado de claridad. Podía ver el patrón ahora. La forma en que el silencio se había utilizado como herramienta. La forma en que mi cumplimiento se había confundido con consentimiento. Subí las escaleras hasta el ático y me senté en el borde de la cama, mirando alrededor del pequeño espacio que se había convertido en mi refugio. Comprendí entonces que esto no era solo una incomodidad temporal que soportar. Era un punto de inflexión. Habían tomado mi espacio. Habían tomado mi derecho a saber la verdad. Habían asumido que me adaptaría, absorbería, me quedaría callada. Estaban equivocados. Mientras me recostaba y cerraba los ojos, la casa se asentó a mi alrededor, llena de las vidas y planes de otras personas. Pero por dentro, algo había cambiado. Estaba harta de ser la última en enterarse. Y estaba harta de ser tratada como si mis sentimientos fueran un inconveniente que debía ser manejado. Lo que viniera después, no se construiría sobre el silencio. Estaban a punto de aprender la diferencia. La cena se alargó más de lo necesario, como si la propia casa intentara absorber el peso de lo que se acababa de decir. Los platos estaban a medio terminar. Los vasos se rellenaban sin que nadie lo pidiera.
La conversación seguía volviendo a la boda, incluso cuando alguien intentaba cambiar de tema. Era como una corriente que lo arrastraba todo hacia ella. Elena se entregó por completo. Habló de las estaciones, de lo hermosas que se verían las montañas con los colores del otoño, o quizás con las flores de primavera si esperaban un poco. Dijo que la casa tenía una energía tan buena, una sensación tan acogedora. Dijo que era perfecta para empezar un nuevo capítulo. Noté con qué frecuencia usaba la palabra nuestro cuando hablaba del espacio. Nuestra vista. Nuestro porche. Nuestra cocina. Cada vez, papá asentía, sonriendo débilmente, ocasionalmente añadiendo un detalle o corrigiéndola suavemente. Parecía complacido, casi aliviado, como si algo que había estado llevando en silencio finalmente saliera a la luz. Isabel ya estaba redecorando mentalmente. Habló de mantelería y centros de mesa, de cómo se podría reorganizar la sala de estar para hacer espacio para bailar. Roberto bromeó sobre lo alta que debería estar la música, sobre los vecinos quejándose, sobre quién bebería demasiado. Las risas siguieron a sus comentarios, fáciles y despreocupadas. Me senté allí escuchando, mis manos apoyadas en la mesa, sintiéndome extrañamente desapegada de mi propio cuerpo. Me recordó a estar en una larga reunión de trabajo donde ya se había tomado una decisión antes de que yo entrara. Podías hablar si querías, pero no cambiaría el resultado. En un momento, alguien preguntó cuántos invitados podría albergar la casa cómodamente. Elena respondió antes de que yo pudiera, diciendo que lo harían funcionar, que la gente podría alojarse cerca si era necesario. Habló con la autoridad de alguien que ya había medido el espacio en su mente. Papá buscó su mano brevemente debajo de la mesa. El gesto fue pequeño, pero no pasó desapercibido. Sentí una presión familiar crecer en mi pecho, el viejo instinto de objetar, de resistir, de reclamar mi terreno. Pero había aprendido hace mucho tiempo que la resistencia en momentos como este a menudo solo fortalece la resolución de las personas que presionan. Ahora estaban llenos de energía, unidos por la emoción. Cualquier cosa que dijera sería enmarcada como negatividad, egoísmo o falta de apoyo. Así que elegí mis palabras con cuidado. Cuando la conversación finalmente se volvió hacia mí directamente, cuando Elena me miró con esa sonrisa expectante y me preguntó si estaba de acuerdo con todo, no me apresuré a responder. Tomé un sorbo de agua. Respiré. Dije que si querían planear algo así, tendrían que encargarse ellos mismos de todos los detalles. Dije que no estaba en condiciones de ser anfitriona o organizar. Lo dije con calma, sin emoción, de la manera en que le hablaría a un cliente estableciendo límites en un proyecto. Hubo una pausa. Elena inclinó la cabeza ligeramente, luego sonrió más ampliamente, el alivio suavizando su rostro. Dijo que por supuesto, no esperarían que yo hiciera todo eso. Isabel intervino de inmediato, diciendo que le encantaba planificar eventos y que estaría feliz de ayudar. Roberto aplaudió y bromeó diciendo que entonces estaba decidido. Nadie preguntó qué quería decir más allá de eso. Nadie preguntó si la casa estaba disponible. Nadie preguntó si yo quería esto. Papá finalmente habló, diciendo que solo quería que todos se sintieran cómodos y felices. Lo dijo como una conclusión, como si el asunto estuviera resuelto. Me di cuenta entonces de la facilidad con que mi neutralidad había sido reinterpretada. Escucharon permiso donde yo había ofrecido distancia. Escucharon un acuerdo donde yo había ofrecido contención. El resto de la noche se desarrolló en un borrón. Alguien puso música. Alguien más recogió la mesa. Elena se movía por la casa con una ligereza que no había visto antes, ya imaginándose como una novia, ya actuando como si el futuro estuviera asegurado. Se detuvo en las escaleras del ático en un momento y miró hacia arriba, comentando que podría ser un buen espacio para almacenamiento extra una vez que las cosas se calmaran. Lo dijo casualmente, como una observación, no una sugerencia. Asentí sin responder. Más tarde, mientras la gente se dispersaba en grupos más pequeños, Elena se me acercó con una copa de vino. Me agradeció por ser comprensiva. Dijo que sabía que era mucho que asimilar. Dijo que esperaba que pudiéramos empezar de nuevo, como una familia. Familia. La palabra se sentía pesada en mi lengua.
Mencionó a mamá entonces, diciendo que pensaba que mamá querría que papá fuera feliz. La forma en que lo dijo se sintió ensayada, cuidadosa. Me pregunté cuántas veces había practicado esa frase. No dije nada. Papá pasó junto a nosotros, su mano descansando brevemente en la espalda de Elena, su rostro relajado. No me miró. Ni una sola vez. Eso dolió más que el propio anuncio. A medida que avanzaba la noche, la casa se llenó de conversaciones sobre logística. ¿Quién invitaría a quién? ¿Dónde se alojaría la gente? ¿Cuánto tiempo podrían necesitar la casa? Alguien bromeó sobre convertirla en un complejo de bodas durante una semana. Siguieron las risas. Me disculpé en silencio y subí. El ático estaba oscuro, iluminado solo por una pequeña lámpara que había subido antes. Me senté en el borde de la cama y escuché los sonidos amortiguados de abajo. Me di cuenta de la facilidad con que mi vida se había convertido en ruido de fondo en mi propia casa. Pensé en mamá de nuevo. En cómo habría manejado esto. Nunca había sido ruidosa, pero había sido firme. No confundía la amabilidad con el cumplimiento. Me pregunté cuándo había aprendido yo a hacerlo. La calma que sentí antes se asentó más profundamente, anclándose en algo firme. Esto ya no era un shock. Era comprensión. Creían que la casa era un recurso para ser compartido. Un telón de fondo para sus hitos. Un regalo que les debía simplemente porque lo tenía. Creían que mi éxito significaba disponibilidad. Creían que mi silencio significaba consentimiento. Abajo, Elena se rió a carcajadas de algo que dijo Roberto. La voz de papá siguió, cálida y familiar. El sonido subió a través del suelo, llenando el espacio a mi alrededor. Me recosté y miré el techo, trazando las tenues líneas de la madera. Pensé en los años que había trabajado para construir una vida que se sintiera mía. Las horas. Los sacrificios. La soledad que había aceptado porque creía que me llevaría a la independencia. Y ahora aquí estaba, siendo gentil pero firmemente desplazada en favor de una narrativa que no me incluía como igual. Estaban confiados ahora. Confiados en que me adaptaría, como siempre había hecho. Confiados en que mi papel era hacer espacio. Cerré los ojos y dejé que el ruido se desvaneciera en el fondo. Por el momento, les dejaría pensar que habían ganado. Porque había poder en ser subestimada. Y mientras ellos planeaban flores, listas de invitados y ceremonias, yo estaba haciendo algo completamente diferente. Estaba prestando atención. Una vez que ese pensamiento se asentó, todo cambió. Dejé de reaccionar y empecé a observar, de la manera que había aprendido a hacer años atrás en salas de conferencias donde las decisiones se tomaban antes de que yo abriera la boca. Hay una claridad particular que llega cuando dejas de intentar ser escuchada y empiezas a observar quién asume la autoridad sin ganársela. La casa se convirtió en un escenario, y todos se rebelaron. Lo primero que noté fue la rapidez con que los planes avanzaron sin mí. Se hicieron llamadas telefónicas abiertamente en la mesa de la cocina. Isabel hablaba por teléfono sobre fechas y disponibilidad, su voz confiada, ya prometiendo cosas que no tenía derecho a prometer. Habló del número de invitados, de usar el patio trasero para una ceremonia, de la necesidad de que se entregaran mesas y sillas. Roberto intervenía constantemente, ofreciendo opiniones, sugiriendo música, bromeando sobre lo salvaje que sería la fiesta. Hablaba como alguien que creía que el entusiasmo podía reemplazar la responsabilidad. Le encantaba el sonido de su propia emoción. Elena era el centro silencioso de todo. No hacía muchas llamadas ella misma, pero las dirigía. Se inclinaba sobre los hombros, susurraba sugerencias, asentía con aprobación o negaba sutilmente con la cabeza. Cuando alguien dudaba, ella lo tranquilizaba. Cuando alguien se excedía, ella lo suavizaba. Papá se mantenía cerca de ella, apoyándola con su presencia más que con sus palabras. Cuando ella decía que algo estaba bien, él estaba de acuerdo. Cuando ella desestimaba una preocupación, él la apartaba. Su silencio no era pasivo. Era una alineación. Y a través de todo, nadie me pidió que firmara nada. Ese detalle importaba. Noté cuando Isabel intentó que yo confirmara las fechas.
Respondí vagamente, diciendo que tendrían que coordinarse entre ellos. Cuando alguien mencionó los depósitos, asentí y dije que debían asegurarse de que todo estuviera claro. Nunca busqué mi cartera. Nunca ofrecí poner nada en mi tarjeta. No presionaron. Asumieron. Asumieron que porque la casa era mía, el riesgo también sería mío. Esa suposición les costaría. Entre el ruido y la planificación, empecé a hacer mi propio trabajo silencioso. Me despertaba temprano, antes de que la casa se llenara de voces, y me sentaba en el pequeño escritorio del ático con mi portátil. Busqué las regulaciones del condado. Busqué las normas de zonificación. Leí las directrices de la Asociación de Propietarios que se habían incluido en mis documentos de compra pero que nunca había necesitado antes. El lenguaje era seco, técnico, pero claro. Había límites en el número de personas permitidas en eventos privados. Había requisitos de permisos para reuniones de cierto tamaño. Había cláusulas de responsabilidad que describían la responsabilidad por lesiones, daños a la propiedad, quejas por ruido. Lo más importante, había penalizaciones. Multas. Clausuras forzadas. Responsabilidad legal que recaía directamente sobre quien organizara el evento, no necesariamente el propietario si esa persona no estaba involucrada en la planificación o los contratos. Tomé notas. Guardé enlaces. No imprimí nada. No compartí lo que encontré. No estaba tratando de detenerlos. Estaba tratando de entender exactamente hasta dónde estaban dispuestos a llegar sin pedir permiso. Durante el día, escuchaba más de lo que hablaba. Oía a Elena prometer la casa a un proveedor para un fin de semana completo. Oía a Isabel decirle a un servicio de catering que el espacio podía albergar a más invitados de lo que razonablemente podía. Oía a Roberto invitar a gente que no era de la familia, gente que nunca había conocido. Cada promesa caía como una marca en un mapa. Noté con qué confianza hablaban en mi nombre. Decían cosas como tenemos mucho espacio y este lugar es perfecto para ello y Sofía está de acuerdo. Mi nombre se usaba casualmente, como un sello de aprobación que creían que ya tenían. Papá nunca los corrigió. En un momento, Elena mencionó la necesidad de un permiso. Se rió, diciendo que a nadie le importaría, que era propiedad privada. Papá estuvo de acuerdo, diciendo que no valía la pena el lío. Isabel asintió, aliviada. Me quedé en silencio. Esa tarde, salí a atender una llamada. El nombre de Mateo se iluminó en mi teléfono, y sentí una inesperada ola de alivio solo con oír su voz. Había sido mi mejor amigo durante años, la única persona que nunca intentó manejarme o suavizar mis asperezas. Le conté lo que estaba pasando. No dramáticamente. Solo hechos. Escuchó sin interrumpir, lo cual era raro en él. Cuando terminé, hubo una pausa en la línea. Luego dijo algo simple. No los salves de sus propias decisiones. Las palabras cayeron con peso. Me recordó que los límites no son discusiones. Son acciones. Dijo que intervenir ahora solo reforzaría la creencia de que yo era responsable de limpiar sus desastres. Me dijo que me protegiera a mí misma, no su comodidad. Después de la llamada, me senté en el porche durante mucho tiempo, viendo cómo la luz cambiaba sobre las montañas. Me sentí más tranquila que en días. Dentro de la casa, la planificación continuaba a toda velocidad. Llegaron cajas de suministros. Elena hablaba de plazos y expectativas. Papá se movía entre todo como un invitado en su propia vida, confiando en que alguien más lo tenía controlado. Noté cómo nadie me consultó sobre el seguro. Sobre los permisos. Sobre la responsabilidad. No querían esos detalles. Querían la fantasía. Noté cómo Elena evitaba mirarme cuando hablaba de costos. Como la confianza de Isabel vacilaba cuando alguien mencionaba dinero, como si el volumen pudiera convertir la suposición en hecho. Como Roberto desviaba las preocupaciones con bromas. Estaban construyendo algo en el aire. Y creían que yo sería el suelo debajo. Tarde esa noche, después de que todos se hubieran acostado, recorrí la casa sola. Toqué las paredes, las barandillas, los marcos de las puertas.
Pensé en lo que este lugar había significado para mí cuando lo compré. ¿Seguridad? Silencio. ¿Control? No sentía ninguna de esas cosas ahora. Pero sentía algo más. Resolución. La sorpresa en la que había estado pensando no era dramática. No era ruidosa. No implicaba confrontación ni ultimátums. Estaba ausente. Era la negativa a intervenir. La negativa a advertir. La negativa a absorber consecuencias que no eran mías. Para cuando volví a subir al ático, mi mente estaba clara. Me acosté y miré el techo, escuchando los sonidos distantes de la planificación y las risas de abajo. Creían que el silencio significaba rendición. Creían que la inacción significaba acuerdo. Creían que los atraparía si caían. Estaban equivocados. Y mientras el sueño finalmente llegaba, entendí exactamente cuál sería mi papel a partir de ahora. Observaría. Documentaría. Y los dejaría caminar directamente hacia la realidad que habían elegido. Una vez que esa decisión se asentó dentro de mí, el ruido de la casa comenzó a sonar diferente. Seguía siendo fuerte, seguía estando lleno de gente, pero ya no sentía que me presionara. Se sentía distante, como algo que sucedía detrás de un cristal. Me movía por las habitaciones sin anunciarme, escuchaba sin reaccionar, observaba sin ser vista. Hay un extraño poder en volverse invisible por elección. Los días se mezclaron a medida que la planificación se aceleraba. Cada mañana, me despertaba temprano, antes de que nadie más se moviera, y me sentaba en el pequeño escritorio del ático con una taza de café que se había enfriado hacía mucho. Escuchaba la casa respirar, el silencioso zumbido de los electrodomésticos, el viento distante contra las ventanas. Esos momentos eran solo míos. Luego abría mi portátil. Lo leía todo. Ordenanzas del condado. Regulaciones de eventos. Restricciones de ruido. Límites de estacionamiento. Requisitos de acceso de emergencia. Leía las secciones que la gente suele ignorar, la letra pequeña que solo importa cuando algo sale mal. Ahora importaba. Las reglas no eran ambiguas. Eran claras, precisas e implacables. Las residencias privadas podían albergar pequeñas reuniones sin permisos. Las bodas no eran pequeñas reuniones. Una vez que el número de invitados superaba un cierto número, se requerían permisos. La responsabilidad cambiaba dependiendo de quién organizara el evento. La responsabilidad seguía a las firmas, los contratos y los compromisos verbales. No marqué las páginas. Guardé copias. Hice capturas de pantalla. Tomé notas en una carpeta llamada Nada de Nada. No estaba planeando una intervención. Me estaba preparando para la claridad. Abajo, la planificación cobró vida propia. Isabel pasó horas al teléfono, paseando por la sala, su voz aguda y alegre mientras hablaba con los proveedores. Prometía cosas que no podía garantizar. Hablaba en absolutos. Sí, eso funciona. No hay problema. Tenemos mucho espacio. Roberto intervenía siempre que podía, añadiendo energía, sugiriendo ideas, riéndose de las preocupaciones. Lo trataba como una fiesta que estaba organizando, no como una responsabilidad legal de la que podría ser responsable. Le encantaba la emoción, la sensación de impulso. Elena orquestaba todo sin parecerlo. Se posicionaba lo suficientemente cerca como para influir en las decisiones, lo suficientemente distante como para evitar ser culpada. Cuando Isabel dudaba, Elena la tranquilizaba. Cuando Roberto se excedía, Elena lo suavizaba. Cuando alguien hacía una pregunta que insinuaba consecuencias, Elena sonreía y redirigía. Papá se mantenía a su lado, siempre. No hacía las llamadas, pero las validaba. No firmaba nada, pero asentía con aprobación. No prometía dinero, pero tampoco negaba la responsabilidad. Su sola presencia daba a todos permiso para seguir adelante. También noté algo más. Nadie me pidió que firmara un solo documento. Ni una sola vez. Cuando un proveedor envió un correo electrónico pidiendo confirmación, la respuesta provino de la dirección de Isabel.
Cuando se discutieron los depósitos, alguien más se ofreció a encargarse de ello más tarde. Cuando surgieron preguntas sobre la logística, se respondieron sin consultarme. Estaban construyendo una estructura de suposiciones y esperando que yo llenara los vacíos. Sentí un impulso familiar surgir en mí, el reflejo de intervenir, de corregir, de proteger. Se había formado a lo largo de años de ser la responsable, la capaz, la persona que suavizaba las complicaciones antes de que se convirtieran en problemas. Pero las palabras de Mateo resonaban en mi cabeza. No los salves de sus propias decisiones. Recordé la forma en que lo había dicho, no con dureza, sino con certeza. Me conocía lo suficiente como para entender lo difícil que sería esto para mí. También sabía que intervenir ahora solo reforzaría la creencia de que mi papel era absorber el impacto. Así que me quedé en silencio. Emocionalmente, no fue fácil. Cada vez que Elena se refería a la casa como nuestra, algo se retorcía en mi pecho. Cada vez que papá se reía con ella, surgía una pequeña y aguda pena. Cada vez que Isabel hablaba en mi nombre, sentía que apretaba la mandíbula. Pero no hablé. En cambio, presté atención. Noté con qué frecuencia Elena evitaba el contacto visual conmigo cuando hablaba de dinero. Noté cómo la confianza de Isabel flaqueaba cuando alguien mencionaba permisos. Noté cómo Roberto desviaba con humor cada vez que surgía la responsabilidad. Noté que nadie mencionó el seguro. Ese detalle también importaba. Una tarde, mientras estaban ocupados discutiendo sobre flores, me escabullí afuera y atendí otra llamada de Mateo. Le conté lo que había aprendido, lo que había observado. Le conté lo difícil que era mantener la boca cerrada. Escuchó, luego me recordó que el silencio no era pasividad. Era una estrategia. Me dijo que se me permitía proteger mi paz sin proteger su fantasía. Cuando terminó la llamada, me senté en el porche y miré las montañas, firmes e indiferentes. Habían visto pasar generaciones. No se inmutaban ante el drama. ¿Lo envidiaba? Adentro, la planificación continuaba a toda velocidad. Llegaron cajas. Muestras de tela se extendieron sobre muebles que solían sentirse míos. Elena habló de plazos, de invitados que llegarían temprano, de cómo podrían necesitar la casa por más de un día. Nunca preguntó. Papá nunca objetó. Sentí que algo se endurecía dentro de mí, no amargura, sino resolución. Por la noche, cuando la casa finalmente se calmó, la recorrí sola. Noté la forma en que mi presencia había sido borrada de los espacios comunes. Mis libros apartados. Mis fotos apiladas en las esquinas. Mis rutinas interrumpidas. También noté lo frágiles que eran sus planes. Cuánto dependía de que las cosas salieran bien. Cuántas suposiciones se habían hecho sin verificación. A medida que pasaban los días, mis emociones pasaron del dolor a la claridad. Dejé de repasar conversaciones. Dejé de imaginar lo que debería haber dicho. Me concentré en lo que estaba sucediendo ahora. Para cuando me acostaba cada noche, escuchando la casa asentarse, me sentía firme. La ira se había consumido, dejando algo más limpio. No pensaban que me estaban haciendo daño. Pensaban que tenían derecho a mi espacio, mis recursos, mi comprensión. Observar no detendría el impulso ahora. Cada día que pasaba apretaba un poco más el nudo en mi estómago, no por miedo, sino por la conciencia de que todos en esa casa se sentían absolutamente seguros de que tenían el control. Una semana antes de la boda, el cambio era inconfundible. La casa tenía un pulso propio. Se podía sentir en los suelos, en la forma en que las conversaciones se superponían, en los pasos apresurados que resonaban por el pasillo antes del amanecer. Esa mañana, me desperté con el murmullo de voces que subían por la escalera. Cuando llegué al rellano del ático, oí a Isabel quejándose de nuevo de su habitación. Dijo que el colchón era duro. Dijo que el aire acondicionado hacía demasiado ruido. Dijo que la ventana daba a la vista equivocada. Su voz se agudizaba cada vez que mencionaba la incomodidad, como si la incomodidad fuera una injusticia personal. Escuché desde lo alto de las escaleras, sin ser vista, mientras exigía una habitación diferente. Elena estaba de pie en la sala de estar con los brazos cruzados.
No levantó la vista cuando entró Isabel. Simplemente dijo que las habitaciones ya habían sido asignadas. Dijo que todo se había planeado con un propósito. Dijo que cambiar las cosas ahora solo complicaría la semana. Papá entró unos momentos después. Isabel se volvió inmediatamente hacia él, apelando la decisión como un niño apela a un maestro. Papá se frotó la frente y le dijo que todos estaban bajo presión. Luego dijo algo que me dejó sin aliento. Dijo que Elena había pensado en cada detalle y que todos debían confiar en su juicio. Elena ni siquiera fingió ser humilde. Sonrió, suave y satisfecha, luego le dio a Isabel una mirada que zanjó el asunto. Isabel cerró la boca pero no ocultó su resentimiento. Retrocedí silenciosamente hacia el ático antes de que alguien me viera observando. Pero por dentro, algo se tensó. Mamá llevaba menos de 2 años muerta, y nunca había visto a papá ceder la autoridad de esa manera. Había sido terco incluso cuando le dolía. Pero ahora se sometía a Elena sin dudarlo. Como si su comodidad importara más que la de nadie. Como si su voz mereciera obediencia. A medida que avanzaba el día, el ritmo solo se intensificó. Las entregas llegaron en grupos. Mesas plegables. Hieleras. Cajas de flores artificiales. Un juego de candelabros de plata. Más de 20 bolsas de lino llenas de tela decorativa. Todo apilado en las esquinas, apoyado contra las paredes, desplazando los últimos recordatorios de que la casa había sido una vez un lugar de tranquilidad. Elena dirigió cada entrega con la facilidad de alguien que creía que le correspondía estar a cargo. Abrió cajas, criticó artículos, reorganizó el espacio sin preguntar. Incluso quitó una fotografía enmarcada de mamá y la metió en un cajón, diciendo que el estante necesitaba estar despejado para las piezas de exhibición. Respiré lentamente y le pregunté dónde había puesto la foto. Dijo que no se acordaba. Papá estaba de pie justo a su lado. Escuchó todo y se mantuvo en silencio. La fotografía nunca se encontró. Alrededor del mediodía, tuvimos nuestro primer incidente con un proveedor. La empresa de alquiler llamó con preguntas sobre el estacionamiento y la instalación. Elena puso la llamada en altavoz y respondió con confianza hasta que la representante preguntó sobre la capacidad de estacionamiento para camiones grandes. Elena se quedó helada. Fingió que la llamada se estaba cortando, luego me pasó el teléfono. Podía sentir que me observaba de cerca. La vendedora preguntó si el camino de entrada podía soportar el acceso de vehículos. Preguntó si había un camino alternativo. Preguntó si el patio trasero tenía áreas reforzadas para el montaje. Respondí honesta y sin comprometerme. Dije que el camino de entrada era típico de la zona. Dije que el montaje necesitaba la confirmación del organizador del evento. Dije que no estaba involucrada en la planificación. La representante hizo una pausa. Luego hizo la pregunta que sabía que venía. Preguntó quién era el responsable del evento. Elena se acercó, casi invadiendo mi espacio, como si pudiera controlar las palabras mientras salían de mi boca. La miré a los ojos. Luego le dije a la vendedora que debía dirigir todas las decisiones a Elena e Isabel, quienes estaban organizando el evento y firmando los acuerdos. Hubo otra pausa. Luego, la vendedora dijo que entendía y que ajustaría su papeleo. Después de la llamada, Elena sonrió finamente y dijo que podría haber dicho que sí. Le dije que era importante que los proveedores escucharan a los responsables correctos. Papá entró durante la conversación. Elena le tocó el brazo mientras se quejaba ligeramente de la confusión del proveedor. Me miró de la misma manera que a veces miraba las herramientas rotas en el garaje. Una mezcla de decepción e irritación. Me pidió que fuera más solidaria. Le pregunté a qué se refería. Dijo que la boda era un nuevo comienzo para todos y que significaría mucho si yo aliviara parte de la carga. Dijo que esta casa era parte de la familia ahora. Dijo que mamá querría unidad. Esa frase aterrizó como una bofetada. Mantuve mi voz firme y le pedí que no usara a mamá para justificar decisiones en las que ella nunca tuvo la oportunidad de opinar. Elena se interpuso entre nosotros una fracción. Lo suficiente para mostrar dónde creía que ahora estaba el límite.
Le dijo a papá que no deberían molestarme, que ya tenía suficiente en mente. La condescendencia no pasó desapercibida para ninguno de nosotros. Más tarde esa misma tarde, otro proveedor llegó temprano sin notificación. Una fotógrafa. Joven. Nerviosa. Dijo que Elena había insistido en que explorara la propiedad para buscar ángulos de inmediato. Cuando vio la tensión en la casa, preguntó en voz baja si todo estaba bien. Le dije que debía coordinar directamente con los planificadores del evento. Susurró que no estaba segura de quién era realmente. Casi me río. En cambio, la acompañé al patio trasero para que pudiera tomar sus medidas. Miró a su alrededor y dijo que era hermoso. Dijo que se fotografiaría bien. Dijo que la iluminación al atardecer sería perfecta. Luego dudó. Preguntó si a los vecinos les importaría una gran reunión. Le dije que cada propiedad en las montañas era diferente. Me miró con preocupación, como si sintiera que algo andaba mal. Me dio las gracias y se fue rápidamente. Para cuando el sol comenzó a ponerse, la casa zumbaba de nuevo con conversaciones superpuestas. Roberto estaba en la encimera recortando mechas de los candelabros, tarareando sin melodía. Isabel caminaba cerca de la ventana delantera, murmurando sobre la llegada de los invitados. Elena estaba sentada en la isla de la cocina escribiendo una nueva lista. Papá rondaba cerca, listo para ayudar pero esperando sus instrucciones. En un momento, Elena anunció que algunos invitados más podrían llegar temprano. Dijo que necesitarían dormitorios adicionales. Dijo que podíamos hacer espacio moviendo algunas de mis cosas al ático permanentemente. Papá asintió antes de que pudiera decir una palabra. Elena me miró directamente mientras hablaba, su expresión tranquila. Desafiante. Confianza. Dijo que era solo temporal. Dijo que era tan amable que sabía que no me importaría. Papá dijo que apreciaba mi flexibilidad. No dije nada. Pero por dentro, algo finalmente se asentó. Una comprensión profunda y fría. No estaban simplemente usando la casa. Estaban probando los límites de mi silencio. Creían que el silencio significaba rendición. Creían que la falta de resistencia significaba aprobación. Creían que su comodidad importaba más que mi dignidad. Después de la cena, salí sola. El aire era más fresco, el cielo veteado de un azul oscuro. Me apoyé en la barandilla y respiré lentamente. Necesitaba espacio del ruido. De las alianzas cambiantes. De la vieja herida de ser una hija que debía más de lo que se le permitía cuestionar. La puerta mosquitera se abrió. Papá salió. Dijo que quería hablar. Dijo que sentía tensión. Dijo que desearía que yo fuera más positiva. Dijo que todas las familias tenían momentos difíciles antes de grandes celebraciones. Luego dijo algo que nunca olvidaré. Dijo que esperaba que entendiera que esta boda era una oportunidad para que todos avanzaran, y que necesitaba dejar ir el pasado. El pasado. Como si mamá fuera el pasado. Como si la traición que había descubierto sobre Elena y su larga relación oculta fuera simplemente sentimentalismo que debería liberar. Como si la verdad no importara porque incomodaba la historia que deseaban contar. Le pregunté si realmente creía que debía renunciar a mi hogar para su celebración. Dijo que no era renunciar. Era contribuir. Dijo que eso es lo que hacen las familias. Dijo que algún día lo entendería. Luego me tocó el hombro y dijo que sabía que tomaría la decisión correcta. La decisión correcta. Las palabras sabían amargas. Dentro de la casa, las risas volvieron a surgir. De Elena. De Isabel. De Roberto. Sonaba a triunfo. Volví adentro en silencio. Subí las escaleras hasta el ático y cerré la puerta. La casa zumbaba debajo de mí con anticipación y derecho. Una semana antes de la boda, todo parecía listo. Perfecto. Organizado. Triunfante. En su papel. No en el mío. Habían construido un evento completo sobre suposiciones, reclamado un hogar que no era suyo, y se habían convencido a sí mismos de que me había rendido.
Pero la verdad era mucho más simple. Estaba esperando. Me desperté antes del amanecer, mucho antes de que nadie más en la casa se moviera. Las montañas estaban silenciosas fuera de la ventana del ático, ese tipo de quietud suave que te hace creer que nada puede perturbarla. Pero hoy esa calma se sentía engañosa. Era la mañana antes de la boda, el día en el que todos habían volcado su energía, el día que creían que se desarrollaría exactamente como Elena lo había planeado. Me senté en el borde de la cama por unos minutos, dejando que el silencio se asentara sobre mí. Quería recordar la sensación, porque una vez que la casa se despertara, no habría vuelta atrás. Bajé alrededor de las 6. La cocina estaba vacía, pero los restos de la noche anterior todavía estaban esparcidos por las encimeras. Vasos vacíos. Servilletas arrugadas. Una lista a medio escribir con la letra de Elena. Mis ojos captaron una línea que decía montaje final, 10 de la mañana obligatorio. La confianza en la escritura hizo que se me apretara el estómago, no por miedo, sino por la certeza de que hoy sería el día en que su certeza se encontraría con la realidad. Me hice café y me quedé junto a la ventana. El camino de entrada todavía estaba vacío, el largo tramo de grava que conducía a la carretera enmarcado por la neblina de la mañana. Ya podía imaginar la fila de furgonetas y camiones que llegarían pronto. Proveedores esperando permiso. Esperando orden. Esperando cumplimiento. Alrededor de las 7, los primeros sonidos de movimiento resonaron desde arriba. Isabel se quejó de necesitar más agua caliente. Roberto se arrastró hacia la cocina con pasos pesados. Elena gritó instrucciones antes de haber llegado al final de la escalera. Papá la seguía como una sombra, asintiendo cuando ella se detenía, esperando que volviera a hablar. Elena entró en la cocina y se detuvo cuando me vio. Se había rizado el pelo, se había maquillado y se había vestido con ropa ligera que le daba una confianza sin esfuerzo. Sonrió, amplia y brillante, casi cegadora. Hoy es un gran día. Lo dijo en un tono que asumía que compartía su emoción. Asentí cortésmente. Tomó ese asentimiento como aprobación. Papá se acercó, buscando una taza. Evitó mis ojos. Preguntó si había dormido bien. Dije que sí. Era la verdad. Isabel se unió a nosotros, quejándose del ruido de afuera aunque la casa todavía estaba en silencio. Preguntó quién estaba a cargo de montar las sillas. Elena le aseguró que todo estaba bajo control. Esa frase se había convertido en el himno de Elena. Roberto llegó el último, bostezando ruidosamente, preguntando a qué hora llegarían los del catering. Elena le dijo que los esperaban alrededor de las 9. Luego me miró de nuevo. No directamente, pero con la expectativa de que debería estar preparándome para acomodar el caos. Bebí mi café y no dije nada. La primera furgoneta subió por el camino de entrada a las 8:40. Un gran camión de catering blanco con un logo pintado en el lateral. Cuando se detuvo, pude ver a 2 personas en la cabina. Una de ellas salió primero. Una mujer de unos 50 años con el pelo corto y gris y ojos agudos. Caminaba con determinación y llevaba un portapapeles bajo el brazo. Se acercó al porche con una confianza tranquila que me recordó a alguien que había hecho este mismo trabajo 100 veces. Elena salió corriendo antes de que la mujer pudiera llegar a los escalones. La saludó con una calidez fabricada y comenzó a explicarle dónde quería que fuera todo. La mujer escuchó cortésmente pero no se movió. Salí y me quedé cerca de la puerta. Sin interrumpir. Solo presente. La mujer finalmente se presentó como Raquel, la coordinadora principal del equipo de catering. Dijo que su equipo estaba listo para comenzar el montaje pero necesitaba la confirmación del propietario para fines de responsabilidad. Elena se rió ligeramente y dijo que todo ya estaba aprobado. Raquel giró la cabeza ligeramente y me miró directamente. ¿Es usted la propietaria? Elena intervino antes de que pudiera responder. Dijo que ya habíamos discutido todo hace semanas. Dijo que la casa estaba 100% disponible. Dijo que el evento estaba totalmente autorizado. Raquel no la miró. Mantuvo sus ojos en mí. No había agresión, solo profesionalismo.
Respondí con calma. Sí, soy la propietaria. Elena sonrió como si eso resolviera las cosas. Entonces Raquel hizo la pregunta que cambiaría todo el día. ¿Y ha firmado la autorización del evento? La sonrisa de Elena apenas vaciló. Respondió antes de que yo abriera la boca. Sí. Por supuesto. Todo está arreglado. Sostuve su mirada durante un largo momento. Luego me volví hacia Raquel. No he firmado ninguna autorización. No he aprobado el uso de mi casa para una boda. No he concedido permiso para un evento de ningún tamaño en mi propiedad. Raquel parpadeó lentamente. Cambió su portapapeles, pasando a una página que tenía una línea en blanco donde debería haber estado mi firma. Preguntó si había algún acuerdo por escrito. Dije que no. Preguntó si había hablado con algún proveedor. Dije que solo para redirigirlos a las personas que planeaban el evento. Preguntó si estaba al tanto de las regulaciones de eventos para el condado. Asentí. Sí. Muy al tanto. Elena dio un paso adelante, con las manos temblando ligeramente, tratando de recuperar el control. Dijo que debía haber un malentendido. Dijo que los permisos eran opcionales. Dijo que ya habían coordinado todo. Dijo que Raquel podía empezar a descargar mientras resolvíamos el papeleo. Raquel se mantuvo firme. Dijo que su empresa requería una autorización por escrito o un permiso verificado del condado antes de descargar un solo artículo. Dijo que las leyes de responsabilidad eran estrictas. Dijo que sin firma no había evento. Papá bajó del porche y levantó las manos en un gesto conciliador. Le dijo a Raquel que todo era un simple error. Dijo que yo estaba siendo demasiado cautelosa. Dijo que era un asunto familiar y que seguramente podríamos encontrar una solución. Raquel no se movió. Dijo que no podía montar en una propiedad sin permiso documentado. Dijo que su empresa ya había sido multada antes y no se arriesgaría de nuevo. Dijo que esperaría 10 minutos para una aclaración, y si no llegaba, tendría que llamar a un oficial del condado para verificar el cumplimiento. Elena palideció. Papá la miró a ella y luego a mí, buscando en mi rostro alguna señal de compromiso. No ofrecí ninguna. Los proveedores comenzaron a llegar uno por uno. Una furgoneta de entrega de flores. Un camión de una empresa de carpas. Un fotógrafo con equipo. Cada uno de ellos se acercó con expectación, y cada uno fue detenido por Raquel, quien repitió la misma explicación. La propietaria no ha concedido permiso. Los invitados también comenzaron a llegar temprano, vestidos de manera informal pero emocionados. Se acercaron al porche con sonrisas, llevando bolsas y regalos. Cuando oyeron que había un problema, se quedaron cerca de los escalones, susurrando, mirándome como si esperaran que los tranquilizara. Elena se movió rápidamente de grupo en grupo, tratando de controlar el creciente pánico. Seguía diciendo que todo estaba bien. Culpó a los retrasos en el papeleo. Dijo que yo simplemente estaba abrumada. Dijo que no entendía cómo funcionaban las bodas. Papá la siguió, haciendo eco de sus tranquilizaciones. Les dijo a los invitados que se relajaran. Dijo que estas cosas sucedían. Dijo que el montaje comenzaría en cualquier momento. Pero las grietas se estaban ensanchando. Raquel se apartó para hacer una llamada telefónica. Unos minutos después, un vehículo del condado entró en el camino de entrada. Un oficial uniformado salió, llevando una carpeta. Habló brevemente con Raquel, luego se acercó al porche. Preguntó quién era el propietario. Di un paso adelante. Preguntó si se había presentado un permiso. Dije que no. Preguntó si yo había autorizado el evento. Dije que no. Preguntó si estaba al tanto de las regulaciones del condado sobre grandes reuniones. Dije que sí. Asintió. Dijo que el evento no podía proceder legalmente sin permisos y la aprobación del propietario. Dijo que los intentos continuos de montar violarían los códigos del condado. Dijo que los proveedores tendrían que irse. Dijo que los invitados no podían permanecer en la propiedad para un evento no aprobado.
Lo dijo todo clara, tranquila y profesionalmente. El rostro de Elena estaba desprovisto de todo color. Papá parecía como si alguien lo hubiera golpeado. Isabel rompió a llorar. Roberto maldijo en voz baja. Los invitados murmuraron, confundidos, decepcionados, irritados. Una mujer preguntó en voz alta por qué no se había preparado nada. Otra preguntó si había otro lugar. Una tercera preguntó por qué nadie les había dicho que la propietaria no había estado de acuerdo. Elena espetó que había cambiado de opinión en el último minuto. Me volví hacia ella lentamente. No cambié de opinión. Nunca se me pidió mi consentimiento. Papá se interpuso entre nosotras, tratando de mediar, tratando de suavizar el impacto. Dijo que seguramente podríamos encontrar una solución. Dijo que el oficial estaba siendo rígido. Dijo que tal vez podríamos hablar en privado. Pero el oficial negó con la cabeza. Dijo que el asunto estaba cerrado. Dijo que cualquier intento de celebrar el evento resultaría en multas. Dijo que los proveedores debían irse ahora. Raquel le dio las gracias y le dijo a su equipo que volviera a cargar todo. El sonido del equipo siendo empacado de nuevo en el camión fue lo más fuerte que había oído en ese camino de entrada. Elena se volvió hacia mí entonces, la furia sacudiendo todo su cuerpo. Dijo que había saboteado su boda. Dijo que había avergonzado a toda la familia. Dijo que lo había hecho por despecho. La miré con calma. Le recordé que planeó una boda en una casa que no era suya. Le recordé que prometió cosas que no tenía derecho a prometer. Le recordé que ignoró cada responsabilidad que conllevaba planificar un evento de este tamaño. Papá me miró con incredulidad, como si nunca me hubiera visto antes. Los invitados comenzaron a irse en grupos, la decepción convirtiéndose en irritación, la irritación en resentimiento. La casa se fue quedando más silenciosa con cada coche que se alejaba. Para cuando el último proveedor se fue, el silencio fue completo. Y la boda no pudo celebrarse en la casa de la montaña. El silencio después de que se fue el último proveedor fue más pesado que cualquier cosa que hubiera sucedido antes ese día. Se asentó en las paredes, en los suelos, en el propio aire de la montaña. Durante unos largos segundos, nadie se movió. Nadie habló. Parecía como si el mundo entero estuviera exhalando en un lento y decepcionado suspiro. Entonces Isabel rompió el silencio. Se acercó a mí con los brazos rígidos a los costados, su rostro contraído por la incredulidad. Preguntó qué clase de persona arruina la boda de su propio padre. Su voz se quebró en la palabra padre, como si solo ella entendiera lo que significaba la verdadera lealtad. Roberto estaba detrás de ella, negando con la cabeza, murmurando para sí mismo. Los invitados que se habían quedado en el porche miraron por encima de sus hombros, susurrando, como si estuvieran presenciando algo de lo que querían escapar pero también querían recordar. Elena era la que peor se veía. Su rostro estaba enrojecido, sus ojos vidriosos, su respiración desigual. Dio un paso hacia mí, luego otro, hasta que estuvo casi lo suficientemente cerca como para tocarme. No extendió la mano, pero sus manos temblaban de esfuerzo mientras intentaba contener la explosión que podía ver crecer dentro de ella. Dijo que la había humillado. Dijo que era egoísta. Dijo que había saboteado todo por lo que ella y papá habían trabajado. Su voz se hizo más fuerte con cada acusación. Gesticuló salvajemente hacia el camino de entrada, hacia los espacios vacíos donde habían estado los camiones momentos antes. Dijo que la había avergonzado delante de su familia, de sus amigos, de toda la comunidad. Papá se acercó por detrás mientras ella hablaba, su rostro fruncido. Cuando me miró, había dolor allí, pero también algo más duro. Algo que me hizo un nudo en el estómago. Preguntó por qué había hecho esto. Preguntó por qué había esperado hasta el último minuto. Preguntó cómo podía hacerle esto a él. Dijo que nunca se había sentido tan avergonzado. Avergonzado. Esa palabra me golpeó como una piedra. Rebotó en mi pecho, afilada y cortante. Hubo un momento en que se me cortó la respiración, no porque dudara de mí misma, sino por la facilidad con que él había elegido su narrativa.
La rapidez con que creyó que esto se trataba de herirlo, no de límites que habían sido violados desde el principio. Por primera vez en días, sentí que algo se liberaba dentro de mí. No ira. No pena. Algo más firme que ambos. Me enderecé. Isabel se acercó más, señalándome con un dedo. Dijo que le debía a la familia una explicación. Dijo que las familias de verdad no se comportaban así. Dijo que debería sentirme culpable por poner a papá en una posición tan horrible. Roberto intervino, diciendo que todo lo que había hecho era crear drama. Dijo que mamá estaría decepcionada de mí. Dijo que necesitaba perdonar y olvidar. Algo en mí se aquietó. Elena se cruzó de brazos y preguntó cómo podía traicionar a papá sin hacer nada para apoyar su felicidad. Dijo que papá merecía algo mejor. Dijo que me había aferrado a la casa como una niña malcriada. Dijo que debería haber estado agradecida de que quisieran crear recuerdos aquí. Recuerdos. Como si la memoria fuera algo que pudiera pintarse sobre el dolor. Papá finalmente volvió a hablar. Preguntó por qué simplemente no había estado de acuerdo. Dijo que era solo un día. Dijo que las familias comparten. Dijo que esta era una oportunidad para que todos sanáramos, y yo la había desperdiciado. Dejé que las palabras se asentaran por un momento, no para que pudieran persuadirme, sino para que pudieran aclarar cada fractura en esta familia que había estado ignorando durante demasiado tiempo. Luego exhalé lentamente y hablé por primera vez desde que se fue el oficial. Les dije que esta era mi casa. No una casa metafórica, no una casa simbólica, sino un hogar legalmente poseído, comprado personalmente y profundamente significativo por el que había trabajado durante semanas de 70 y 80 horas durante años. Una casa que había comprado para reconstruirme después de perder a mamá. Les recordé que nadie me había preguntado si me sentía cómoda albergando la boda. Ni una sola vez. Ni una sola vez. En cambio, me habían informado. Me habían asignado un papel. Me habían dicho dónde dormir. Habían movido mis cosas sin permiso. Habían tratado mi espacio como un lugar público. Elena abrió la boca, pero levanté una mano. Por una vez, se detuvo. Continué. Les dije que nunca había estado de acuerdo con una boda. Que nunca había dado autorización. Que nunca había prometido nada sobre el uso de mi propiedad como lugar de celebración. Les recordé que habían hecho planes basados en suposiciones y derecho, no en una conversación. Isabel se burló y dijo que estaba exagerando. Que había parecido estar de acuerdo. Que el silencio significaba consentimiento. Me volví hacia ella y le pregunté cuándo el silencio había significado consentimiento de una hija que intentaba mantener la paz en una familia que solo escuchaba cuando ella tenía algo que querían. No tuvo respuesta. Elena dio un paso adelante de nuevo y dijo que los había engañado. Dijo que debería haber hablado antes. Dijo que la comunicación era una calle de dos vías. Dijo que la había tomado por sorpresa. La miré durante un largo momento antes de preguntarle cómo creía que funcionaba la comunicación cuando nunca hizo una sola pregunta. Cuando tomó mi casa y la trató como un premio que se había ganado. Cuando se paró en mi cocina y reorganizó mis pertenencias sin permiso. Cuando quitó la fotografía de mamá y luego fingió no saber dónde la había puesto. Sus mejillas se enrojecieron de nuevo. Papá finalmente levantó la voz. Preguntó qué tenía que ver mamá con todo esto. El aire cambió entonces. Mi corazón latía contra mis costillas, no por miedo, sino por algo más pesado, más profundo, algo que había estado alojado dentro de mí desde el momento en que me di cuenta de que Elena había sido parte de su vida antes de que mamá falleciera. Dije que mamá tenía todo que ver con eso. Dije que mamá había sido dejada en la oscuridad. Dije que yo había sido dejada en la oscuridad. Dije que la familia había sabido de Elena mucho antes de admitirlo. Dije que había aprendido la verdad de susurros y miradas, no de la honestidad. Dije que habían elegido proteger a papá de la incomodidad en lugar de protegerme a mí de la traición. El rostro de papá se endureció. Me dijo que no hablara de cosas que no entendía. Dijo que Elena entró en su vida cuando necesitaba compañía. Dijo que no tenía nada que ver con mamá.
Dijo que nadie había tenido la intención de hacerme daño. Esa última línea dolió de una manera nostálgica. Como si la falta de intención excusara el daño. Elena miró a papá rápidamente, como comprobando si quería que se quedara callada, pero no esperó la señal. Me dijo que no tenía derecho a juzgar su relación. Que la vida sigue adelante. Que el dolor no le da a nadie permiso para controlar la felicidad de los demás. Su voz se había vuelto más aguda, más desesperada. No arrepentida. Le dije que no estaba juzgando su relación. Estaba juzgando el secretismo. La exclusión deliberada. El hecho de que todos en la familia de papá lo supieran excepto yo. El hecho de que me habían mantenido fuera de la verdad de mi propia familia. Y luego tuvieron la audacia de exigir mi hogar como escenario de su celebración. Nadie habló por un momento. Luego papá dijo algo que dolió más que cualquier otra cosa ese día. Dijo que lo había puesto en ridículo. Dijo que había arruinado su felicidad. Dijo que me importaba más una casa que mi propio padre. Inhalé suavemente. Luego le dije la verdad. Le dije que me importaban los límites. Me importaba el respeto. Me importaba la memoria de mamá. Me importaba ser tratada como un ser humano en lugar de un recurso. Le dije que había pasado años tratando de ganar su aprobación, y que en algún momento del camino se había convencido a sí mismo de que el amor significaba sacrificio solo cuando el sacrificio venía de mí. Isabel murmuró algo sobre cómo siempre dificultaba las cosas. Roberto dijo que era dramática. Elena dijo que todo lo que me importaba era el control. Los miré a cada uno de ellos, sus rostros enojados, sus gestos, su decepción, su incredulidad. Y por primera vez en mucho tiempo, vi la verdad claramente. No estaban molestos porque la boda se canceló. Estaban molestos porque habían perdido el control. Mi voz era firme cuando volví a hablar. Les dije que tenían que irse. Elena preguntó si hablaba en serio. Su voz se quebró en la última palabra. Asentí. Papá dio un paso adelante, sorprendido. Preguntó cómo podía echar a la familia. Preguntó cómo podía tratarlo de esta manera. Preguntó si entendía lo que estaba haciendo. Se me hizo un nudo en la garganta por un momento, pero no vacilé. Le dije que lo entendía exactamente. Isabel comenzó a discutir de inmediato, hablando sobre sí misma, enumerando razones por las que deberían quedarse. Roberto dijo que no tenían a dónde ir con tan poco tiempo. Elena dijo que esto era crueldad. Que yo había planeado esto. Que los había humillado intencionadamente. Me mantuve firme. Les dije que tenían 30 minutos para recoger sus cosas. Las palabras salieron con calma, pero por dentro, algo se soltó. No miedo. No culpa. Algo como una liberación. Papá me miró como si me viera por primera vez. Preguntó si realmente quería que él también se fuera. Le respondí sin dudarlo. Sí. La casa volvió a quedar en silencio. Esta vez el silencio me pertenecía. Se quedaron allí congelados por unos momentos después de que les dije que se fueran, como si esperaran que me riera o me retractara. Pero no me moví. No me ablandé. No me disculpé. Las luces del porche proyectaban largas sombras bajo sus pies, extendiéndose por las tablas como oscuros recordatorios de que cada paso que dieran a continuación sería su elección, no la mía. Isabel habló primero, murmurando que me arrepentiría de esto. Su voz vacilaba entre la ira y la incredulidad. Agarró su bolso y entró a recoger sus cosas, cerrando puertas y cajones a su paso. Roberto la siguió, negando con la cabeza y murmurando en voz baja. Evitó mis ojos, pero la decepción en su expresión intentó hablar por él. Elena permaneció inmóvil, con el rostro pálido y los ojos ardientes. Por primera vez desde que llegó, parecía insegura. No derrotada, no arrepentida, simplemente atónita de que no me doblegara. Buscó en mi rostro algo con lo que pudiera discutir, pero no me quedaba nada que darle. Ninguna emoción. Ninguna reacción. Ningún espacio. Papá se quedó más tiempo. Se paró frente a mí, con los hombros tensos, respirando pesadamente,
pareciendo más viejo de lo que nunca lo había visto. Seguía abriendo la boca como si quisiera hablar, pero no salía nada. Quizás quería suplicar. Quizás quería maldecirme. Quizás quería preguntar por qué no era la hija que esperaba. Finalmente dijo que se irían, pero que esto no era un perdón. Como si el perdón todavía fuera algo que se suponía que debía ganarme de él. Asentí una vez. Me miró, esperando algo parecido al arrepentimiento. No ofrecí ninguno. Minutos después, oí el sonido de maletas siendo arrastradas por el suelo de madera. Susurros enojados. Pasos pesados. El agudo chasquido de la puerta principal al abrirse. Uno por uno salieron, cada uno con su propio exhalar dramático, cada uno tratando de hacer de sus emociones mi responsabilidad. Elena pasó la última. Me miró con una expresión llena de desdén, del tipo que dice que creyó que ganaría hasta el final. Susurró que lo había arruinado todo. Dijo que papá nunca me perdonaría. Luego caminó hacia el coche sin mirar atrás. Papá dudó al pie de los escalones antes de unirse a ella. Se agarró a la barandilla, con los nudillos blancos, como si estuviera dividido entre el orgullo y la súplica. Pero no dijo nada más. Los motores de los coches arrancaron. Los faros iluminaron el camino de entrada en largos trazos de blanco. La grava crujió bajo los neumáticos. Uno por uno, los coches se alejaron de la casa, haciéndose más pequeños hasta que desaparecieron en la curva de la carretera de montaña. Y entonces hubo silencio. No el silencio de la tensión. No el silencio del miedo. No el silencio de contener la respiración, esperando la siguiente demanda o acusación o violación. Este silencio me pertenecía. La casa exhaló conmigo. Por primera vez desde el día en que llegaron, el espacio se sintió abierto. ¿Real? Honesto. ¿Mío? Cerré la puerta principal lentamente, casi con delicadeza, como si sellara algo detrás de mí. La sala de estar era un desorden de decoraciones abandonadas y listas olvidadas. ¿Cintas? Cargadores. Vasos vacíos. Retazos de tela. Los restos de una boda que nunca sucedió. Recorrí la casa habitación por habitación. La energía se sentía diferente en cada una. La cocina ya no zumbaba con la autoridad frenética de Elena. El pasillo ya no resonaba con las quejas de Isabel. La sala de estar ya no albergaba el juicio silencioso de papá. El aire se sentía limpio. ¿Qué? Suave. En el comedor, uno de los centros de mesa estaba a medio montar sobre la mesa. Extendí la mano para cogerlo, luego me detuve. Me di cuenta de que no quería tocar nada todavía. Quería dejar que el silencio me envolviera primero. Arriba, en el dormitorio donde deberían haber estado mis cosas, los espacios vacíos parecían heridas abiertas. Cajones dejados entreabiertos. Mi ropa arrugada en una cesta de la ropa sucia que no me pertenecía. Un par de zapatos que había olvidado mover antes de que tomaran la habitación, empujados a un rincón con polvo acumulándose sobre ellos. Fui al garaje a continuación. El aire olía a cartón y herramientas frías. Mis pertenencias estaban apiladas ordenadamente a lo largo de la pared, como si alguien las hubiera movido con la eficiencia de un trabajador de almacén, no con el respeto de un familiar que maneja objetos personales. Ver mi vida comprimida en contenedores apilados y apartada debería haber dolido más de lo que dolió. En cambio, me dio claridad. Vi exactamente cuán poco espacio me habían dado. Con qué facilidad me habían desplazado. Cuán natural les había parecido. Levanté mi maleta, luego otra caja, y las llevé de vuelta arriba. Su peso me ancló, cada paso un recordatorio de que reclamar mi hogar no requería permiso. Pasé la siguiente hora moviendo mis cosas de vuelta a sus lugares originales. Ropa en los cajones. Libros en los estantes. Fotografías de vuelta en el tocador donde pertenecía la foto de mamá. Cuando encontré el marco que Elena había escondido, metido detrás de una pila de toallas en el armario de la ropa blanca, lo sostuve en mis manos durante un largo momento. Mamá me devolvió la sonrisa. El tipo de sonrisa que siempre me había dicho que estaría bien. Coloqué el marco de vuelta en el dormitorio,
justo donde había estado antes. Luego subí al ático y cerré la puerta. Volvería a usar el espacio algún día, pero no esta noche. Esta noche quería dormir en mi propia cama, bajo mis propias mantas, en una habitación que se sintiera mía de nuevo. Cuando volví a bajar, la casa estaba a oscuras excepto por la suave luz sobre el fregadero. La apagué y abrí algunas ventanas en su lugar. El aire fresco de la montaña entró, rozando mi piel. El silencio de afuera coincidía con el silencio de adentro. Se sentía como un reinicio. Un comienzo. Me senté en el sofá y me recliné, dejando que mis hombros se relajaran por primera vez en días. Cada músculo se ablandó. Cada respiración se profundizó. Pensé en lo que había sucedido. No en la confrontación. No en la ira. No en las acusaciones ni en la decepción grabada en el rostro de papá. Lo que más me quedó fue la comprensión de que perderlos no se sentía como una pérdida. No había perdido una familia ese día. Había perdido la ilusión de una. La ilusión de que el amor significaba obediencia. Que el silencio significaba paz. Que complacer a los demás significaba pertenecer. Que mi valor dependía de cuánto podía dar sin romperme. Mamá siempre me había advertido que algunas personas confunden el amor con la conveniencia. Que esas personas te convencerán de que los límites son crueles y el respeto propio es egoísmo. Tenía razón. La verdad era simple. La familia no exige tu hogar para demostrar tu lealtad. La familia no oculta verdades importantes para mantener su comodidad. La familia no espera que te sacrifiques por su conveniencia. La familia no te llama egoísta por reclamar lo que es tuyo. Lo que se fue de mi camino de entrada ese día no era familia. Era un derecho. Era un secreto. Era control, envuelto en afecto y etiquetado como amor. Era un peso que había llevado mucho antes de comprar la casa de la montaña. Y dejarlo fue como la libertad. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera, las montañas estaban oscuras contra el cielo, firmes e imperturbables. Abrí la ventana más, dejando que más aire fresco llenara la habitación. Un pensamiento se asentó en mí entonces, silencioso pero firme. Los límites no son venganza. Son un autorrescate. Son el momento en que dejas de permitir que el mundo decida tu valor. El momento en que dejas de disculparte por proteger tu paz. El momento en que dejas de confundir la tolerancia con el amor. Establecer límites no te hace cruel. Te hace completa. La casa también se sentía completa de nuevo. Recorrí las habitaciones una vez más, tocando los muebles, enderezando los cojines, restaurando la armonía que habían intentado perturbar. Cada pequeño movimiento me recordaba que había reclamado algo mucho más grande que metros cuadrados. Me había reclamado a mí misma. Cuando finalmente apagué la última luz y me paré al pie de las escaleras, sentí una extraña calma. Profunda. ¿Anclada? Verdadera. Susurré un silencioso adiós a la versión de mí misma que había tolerado demasiado y lo había llamado familia. Luego subí y cerré la puerta de mi dormitorio. Si todavía estás escuchando, espero que sepas esto. Si alguna vez te han dicho que eras demasiado o no lo suficiente para tu propia familia, recuerda esto. El silencio puede ser poder, y la verdad puede ser la venganza más ruidosa.